buenas, bienvenidos a un video más de Plan B Viajero. Yo soy Gaby. Yo soy Camo. Y yo soy Luz. Y hoy estamos en el mítico Machu Picchu. El tren que vamos a tomar sale de la estación de Ollantaytambo, que es el tren 360 panorámico, algo Ajá, así, que sí. creo que tiene el techo de vidrio. Vamos a ver Ojalá. qué tal está. Ojalá, ya veo que no. Nosotros vinimos a Perú en el 2013, exactamente hace 10 años. Y hace 10 años éramos personas muy, muy diferentes y una cuestión ideológica de nuestra época decidimos no ir a Machu Picchu. Entonces ahora vamos a proceder a leerles el post que escribimos en aquella época. Ok, vamos a dar contexto de esta situación. Corría el año 2012. Camo, ¿de cuántos años? 19 años. 20 ya. De 20 años, una Gaby de 24, 25. No me acuerdo. 24 todavía. Ok. Queríamos un año sabático, recorrer Latinoamérica de mochileros y ¿qué hicimos? Nos despojamos de todos nuestros bienes materiales. Punto que dejamos computadora, celular, todo. O sea, una locura. La cuestión es que estábamos en una etapa muy anarquista de nuestra vida, muy anarquista. Y antisistema. Y muy antisistema. Por eso habíamos dejado el celular, nada de redes sociales, o sea, hello. Veníamos muy en ese mood, en contra del capitalismo, de todo, ¿no? De la colonización, por supuesto. Imagínate si yo ahora, es un tema que me genera estas cositas, imagínate ahí, que estaba mucho más intensa. Bueno, éramos más jóvenes, teníamos más enojo, más energía, más todo. Entonces, bueno, lo que vamos a leer a continuación es del año 2013 y era de nuestra visita a Cusco. Porque obviamente éramos jóvenes y éramos bastante tontos, la verdad, hay que decirlo. Porque nosotros nos creíamos como, nosotros estamos fuera del sistema, estamos no sé qué, o sea, no estábamos afuera de nada. No, yo creo que sí estábamos afuera del sistema. El problema era que era súper duro y súper difícil vivir así. Muy Sí, cansado. por supuesto. Ok, también hay que decir que nosotros estábamos viajando con muy bajo presupuesto. Entonces, para esa época, para nosotros ir a Machu Picchu sí representaba un gasto. Por lo que nos podíamos ir a Machu Picchu, podíamos recorrer muchas otras zonas arqueológicas que no eran tan conocidas o no tan turísticas. Y pues para nosotros era mejor, ¿no? Porque era como más antisistema y a la vez no gastábamos tanto. Pero bueno, había una cuota grande de poco presupuesto. Vamos a pasar a leer el post que escribimos en el 2013, les repito, ¿ok? Algo que quiero aclarar. Esto que van a leer no nos representa al Actualmente. Camo y Gaby de ahora, Sí. pero es gracioso verlo. Es gracioso ver el cambio de uno mismo, ¿no? Pues reírse de uno mismo siempre es divertido. Cusco y el oro inca se llama. Imagínense. A 3.400 metros sobre el nivel del mar se alza la antigua capital del imperio inca por excelencia. Sus calles mantienen cierta mística entre incaica y colonial. En el suelo no hay un solo papel tirado. La gente es educada y siempre se muestran predispuestas a ayudarte. Antes de llegar a esta ciudad, tenía la misma ilusión que todos, visitar Machu Picchu. Pero encontrándome en Cusco y recorriéndola, descubrí que el legado inca, más que una identidad histórica y cultural, es en la actualidad una explotación turística. O sea, es como Gaby descubre el turismo, o sea, básicamente. Todo este maldito sistema está mal. Esa magia que crees vislumbrar el primer día desaparece cuando te enteras que no les permiten a los músicos tocar en la calle, cuando ves a alguno que otro disfrazado de inca, que más que ritual es mera farsa para él o la extranjera, cuando tomas conocimiento que tienes que pagar entrada para ingresar a lo que fue la primera catedral de Cusco, denominada por los conquistadores españoles como la Iglesia del Triunfo. Esto sí lo sigo pensando, me parece un horror. De hecho, no la visitamos porque está hecha con el oro inca literal, o sea, y con el sudor de los pueblos originarios. Construida en 1539 sobre la base del Palacio de Viracocha Inca y que en la actualidad es una capilla auxiliar de la catedral. A mi parecer, todo esto es una falta del respeto al legado inca para observar el saqueo a una cultura y la posterior cristianización. No, gracias. Yo por eso no pago. Bueno, en esto sigo pensando lo mismo, pero el nivel...
El de enojo que se manejaba en Sí. esa época. O sea, nosotros, esta versión que ven ustedes acá es una versión tranquila de nosotros. Súper chill, súper. También resulta hasta gracioso que la mayoría de los carteles e invitaciones a excursiones se encuentran en inglés y el valor es en dólares. Uno anda viajando queriendo descubrir América Latina y viene de Bolivia, que a pesar de la cantidad de turistas que la visitan, la gente se mantiene fiel a sus costumbres y a su cultura, y te sentís tan a gusto aún entre autobuses que no funcionan bien, en carreteras extremadamente peligrosas, y entre todos los comerciantes te quieren vender lo que sea, pero acaba por no importarte, porque por lo menos se siente genuino y te sentís uno más. A mí me encanta porque es como que lo que valorábamos en esa época, que es como lo que decíamos en el podcast que hicimos con Luz, que nosotros disfrutábamos como del peligro, de sentir que era todo ahí al borde. Hoy ni loca. O sea, todo lo que sea ruido, caos, lo esquivo absoluto. Y además me acuerdo que en Bolivia viajábamos en el transporte más barato. Sí. Yo me acuerdo que una vez que era un transporte de noche, o sea, que teníamos que dormir en el camión para Sí. despertarnos al día siguiente, el respaldo se caía. Sí. Entonces no me podía apoyar en el Sí, respaldo sí. porque me le caía el de atrás. Y así viajábamos. Sí, bueno, recuerden, esto lo escribieron Gaby y Camo de 2012. Y acá es donde es la estrofa que nosotros le dedicamos a Machu Picchu porque esto habla de Cusco en general, ¿no? No voy a destinar más tiempo a Machu Picchu que yo lo que estaba era enojada con los turistas, con el extranjero, con la gentrificación. Lo que pasa es que ese concepto no existía en el 2012. O sea, existía, no lo conocíamos. O sea, existía, no lo conocíamos, pero eso era lo que a mí me enojó. Pero en esa época, claro, yo venía yo quiero conocer América Latina, muy las venas abiertas de América Latina, y claro, de pronto era todo en inglés y bueno, uno se sentía como ahí el choque, ¿no? Nada, Y más viniendo turismo. de Bolivia. Y claro, no voy a destinar más tiempo a Machu Picchu que este párrafo, puesto que ya tiene toda la propaganda necesaria para atraer público. Y no creo poder aportar algo más del sitio ya tan mundialmente conocido. Y además van a encontrar decenas de otros blogs de viajes que hablan de este exótico lugar. Pero en esa época a mí me llamaba la atención que Machu Picchu tuviera un molinete en la entrada. O sea, hoy me parece normal. Con un molinete en la entrada y con direcciones en las calles, derecha e izquierda, de místico y mágico, yo creo, sensación personal, ya no le queda mucho. A mí me molestaba muchísimo como que la zona arqueológica estuviera organizada. O sea, hoy me parece totalmente ilógico, porque tanta gente que va y la visita, y ahora está mejor, eso sí, en esa época no, iba mucha más gente que ahora. Desde la pandemia sé que ha bajado mucho la cantidad de gente que puede ir. Y tiene sentido que haya direcciones, porque es mucha gente, es mucho el peso. Una ciudad que está pensada para 800 personas, la visiten 4.600 a diario, sí cambia. Entonces tiene sentido que esté organizada. Se estima que 1.000 personas, no, mentira, son muchas más, lo visitan a diario. Un lugar que fue considerado sagrado y hoy recibe tantas visitas. Lo último que mantiene su sacralidad. Ahí sí, esa parte yo me acuerdo, yo estaba muy enojada con eso, con que sentía que toda esa gente que iba ahí no entendía el valor simbólico de ese lugar para la cultura inca. Entonces yo sentía que lo estaban mancillando, o sea, que estaban rompiendo ese lugar. Que sigue pasando hasta el día de hoy. O Sí, sea, obvio. lo vimos cómo hay gente que hace cualquier clase de fotos, porque el lugar está bonito también. Claro, o sea, sí, obvio. No todas las personas le tienen que dar ese valor. Claro, y pero la yo sentía importancia. que la Sí. gente le tenía que dar ese valor y estaba muy indignada porque la gente no le daba ese valor. Y la verdad es que la mayoría de las personas solo van a Cusco para llegar al tal promocionado, ojo, y no por eso menos interesante, Machu Picchu. No digo que no sea un lugar hermoso, lo es, pero no es lo único que hay para ver por esos lados. Tampoco considero que el dinero que se obtiene de ese lugar vaya directamente a donde a mí me gustaría, el sector más pobre de la ciudad y a los descendientes de dicha cultura. Eso era como, a mí me indignaba muchísimo la distribución de la riqueza en esa época. Yo estaba como muy obsesionada. Sigo pensando que el mundo está mal distribuido, pero bueno, yo no soy quien para decir dónde tiene que ir la distribución de las cosas. Por último, me quedo con la cita de autoridad que tiré ahí, se me fue todo por Por último, me quedo con lo que escuché decir a René de Calle 13 en un documental, o sea, mi cita de autoridad, ¿eh? Machu Picchu es el Disneylandia de América Latina. Si van, saquen sus propias conclusiones. Esto va a estar relacionado con el título de este video
Y va a ser pregunta para quienes quieran los imanes. Sí. ¿Por qué Machu Picchu no es lo que pensábamos? Esos eran Gaby y Camo de esa época, enojadísimos, no fuimos a Machu Picchu. Yo creo que la primera cosa por la que no fuimos era porque para nosotros era caro. Pero bueno, había que encontrarle toda la justicia Justificarlo. poética, ¿no? Y de, como les digo, éramos muy anarquistas en esa época. Entonces, si Gaby y Camo de esa época se cruzaban en nosotros, oh mames, Sí. o sea, nos funarían. Sí, sí, nos sí. funarían. Sí. Estábamos muy loquitos. Sí, cállate, babosa. Con toda esta introducción, ahora ya saben dónde estamos actualmente y todo eso. Entonces, para nosotros, sepan que es muy bizarro porque volver a un lugar que hace 10 años tenías un pensamiento tan diferente y volver y verlo de otra manera y vivir todo eso que pues no querías vivir y que ahora sí te emociona vivir, pues es muy locochón, imagínense. Entonces, moraleja de todo esto, la gente cambia. O eso espero, que la gente cambie, modifique, se calme y deje de estar tan enojada con la vida, ¿no? Sí. Esa es la moraleja. Así que Seguimos ahora... con el video. Y este es el tren donde vamos a ir. Es el tren de la empresa Inca Rail. Aquí 360. Se ve súper chido. Wow, lo que está. Este tren, no mames. Está increíble. Ahora conociendo todo el contexto después de lo que leyeron, imagínense lo fuerte que es para nosotros estar acá. Pero bueno, la verdad que el tren está increíble, está buenísimo, Está hermoso. tiene vista 360, entonces sí, o sea, es una bonita sensación. ¿Ya vieron cómo pensaban el Camo y la Gaby de esa época? O sea, primero nos hubiéramos odiado. Primero, sí, totalmente. Y, o sea, no éramos veganos en esa época, entonces también. Pero miren qué delicia. Estas galletitas son aptas y esto es chocolate amargo, entonces también es apto. Acaban de venir los chicos de aquí del tren y nos dicen que somos pasajeros muy importantes y nos dieron un chocolatito que esto no viene incluido. Muy especiales. Muy ustedes, especiales. importantes. Y bueno, nos acaban de regalar 3 chocolatitos que por suerte son aptos también. Güey, ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las 10 cosas? años pasaron Sí. igual. Es mucho tiempo, 10 O sea, años. O sea, ahí te das cuenta que o sea, 10 años... Hace 10 años no pensábamos vivir de la creación de contenidos ni nada por el estilo. O sea, Entonces, viajábamos está sin muy locochón. celular. Aquí Luz, que es la experta en Machu Picchu, porque nosotros, ninguno de nosotros... Sí, soy yo la experta. Pues estuvo muy agradable, más que nada más un medio de transporte, digo, se la coparon con el show, el bailecito, la representación y todo. Ahorita ya estamos llegando a lo que son las entradas del pueblo de Aguascalientes. En este pueblito van a poder encontrar restaurantes, hospedajes, van a poder incluso hacer un tourcito, porque es un pueblito bastante pintoresco. Y cerca de este, en caso de que ustedes se lleguen a quedar, a hospedar aquí, también hay otro par de rutas que pueden hacer. Hay aguas termales, hay otros senderitos que se pueden hacer, otras pequeñas zonas arqueológicas muy, muy pequeñas a comparación de Machu Picchu. Pero bueno, es un pueblito que vale la pena venir a visitar también. ¡César! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cami, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal el viaje? Muy bonito. Qué bonito los puentecitos, el río, está súper lindo el pueblo. Y aquí el pueblo de Aguascalientes está a 2000 metros de altura. Precioso, ¿eh? Está muy lindo, pero hace calorcito, o sea, no, Sí. no está frío. Porque
Sí, porque ya bajando ya. Claro, si tenemos mucho abrigo, Entonces tengan eso en cuenta, o sea, Cusco hace frío, pero Machu Picchu no tanto. se baja Entonces bastante. tengan en cuenta eso, o sea, protector solar porque el sol pega duro, no se confíen con eso. Aquí estamos en la plaza central de Aguascalientes, al que ya no se denomina más Aguascalientes, se llama Machu Picchu Pueblo. Y a quien tenemos ahí atrás es a Pachacute, el Inca Pachacute, que vendría a ser como un Alejandro Magno de la cultura inca, porque él fue como avanzando y creando un imperio gigante y de hecho fue el que tuvo la visión de hacer Machu Picchu, no en un lugar escondido como por miedo a los españoles, porque eso ya entramos en teorías conspiranoicas, pero sí como un lugar de descanso. Así fue concebido Machu Picchu. Ya salimos del desayuno. ¿Qué tal el desayuno, amor? Muy bien. No estuvo mentira. bien. No, ¿Qué- estuvo ¿Por qué bien. mientes? Está difícil ser vegano aquí. Y nos Pero costó bueno, 250 pesos mexicanos. sí, pero no estuvo bueno. Ahora estamos por tomar el autobús que nos va a llevar directamente a la entrada de la zona arqueológica y cuesta $12 por persona solo Por la ida. trayecto. Total Entonces son serían- 24 ida y vuelta. Sí. Y llegamos a Machu Picchu. ¡Sí! Acá atrás hay unos lockers que cuestan 5 soles. Dejamos nuestro abrigo Sí. porque realmente no hace frío como tal. Vamos bastante chill con el poncho porque #Asterix. Dejamos ahí casi todo el abrigo. Estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, es decir, una altura similar a la de Ciudad de México, así que han cansado los escalones, pero es increíble. Eso que vemos ahí atrás es Huayna Picchu. Siempre decimos Machu Picchu, pero lo que vemos en las fotos es Huayna Picchu, que es la imagen del guardián dormido, que se le puede notar la nariz, y nosotros lo vemos desde Machu Picchu. Lo primero que me llamó la atención en el camioncito son las formaciones rocosas. O sea, estas montañas tan pronunciadas creo que crean bastante de la magia del lugar. Es selvático, es caluroso, el clima distinto al de Cusco porque descendimos 1000 metros, entonces eso hace que esté bastante más tropicalón por aquí. ¡Wow! ¡Qué buen tatuaje! ¡Wow! Pásame el nombre. Este me lo hizo un tatuador muy famoso, me costó muchísimo la cita porque obviamente se cotiza. Lo pueden encontrar en sus redes como Plan B Viajero y el tatuador se llama Camo. Puedes darte cuenta en los trazos de la línea. Claro, es que todo tiene un mensaje oculto Y es dentro de técnica esas mexica. curvitas. Es técnica mexica. Y si le dan un zoom de unos por 50, podrán ver que dentro de la sonrisa, en todos esos rayoncitos, hay otro paisaje. Es Machu Picchu. Sí, es Machu Picchu dentro de la sonrisa. Aquí la zona arqueológica tiene 4 recorridos. Nosotros vamos a hacer el más largo porque acá César es un chingón que nos quiere mostrar de la forma más chida posible Machu Sí. Picchu. Si tienen buen estado, tomen este camino, no está tan complicado. Y algo que es muy importante saber es que Machu Picchu, su construcción, empezó aproximadamente en el año 1430. Aproximadamente, porque las fechas exactas no se saben. Después llevó una construcción de aproximadamente 70 años. Cuando los españoles llegan a lo que hoy es el actual territorio de Perú, pues no llegan primeramente a Cusco, pero para cuando llegan a Cusco, pues ya se había corrido, digamos, el chisme, el rumor de que estaban los españoles, y por eso es que se cree, se dice, se teoriza al respecto de que abandonaron la ciudadela para evitar una invasión. Pero sí se encontraron tumbas de personas ancianas, entonces lo que se cree es que los más ancianos ya dijeron no, aquí nos quedamos. Entonces, eso nos hace darnos cuenta que el tiempo que se habitó es realmente corto. Sí, como unos 100 años. Uno puede pensar, pues si se habitó tan poquito. Entonces, como habíamos dicho en otros videos, importancia, entre comillas, histórica, entre comillas, es menor. Y realmente para mí todo eso pierde sentido cuando hoy en día es una maravilla de la humanidad, una maravilla moderna, que gente de todo el mundo viene a verlo y es un icono mundial de Perú en todo el planeta Tierra y lo que nos trae aquí hoy en día. Oh, qué bonita. Aquí tenemos unas llamas que viven en la zona arqueológica de Machu Picchu y realmente ellas andan por donde quieren, no tienen restricciones, se pueden subir. En el lugar más importante se pueden subir porque aquí es su hábitat, ellas viven y además ellas ayudan a mantener el pasto cortito Ajá, y porque es bonito. lo que comen, entonces está buenísimo.
Machu Picchu podemos observar la famosa técnica de terrazas incas. Es uno de los lugares donde se puede observar más fácil por lo bien preservado que quedó la zona arqueológica, porque no fue encontrada por los españoles. Como esto estamos en una zona muy selvática, pues la selva se lo comió y entonces ya cuando llegaron los franciscanos y todo eso, pues lo único que vieron fue selva. Otra cosa que cabe destacar es que la técnica original de construcción de juntar las piedras en estos ángulos, la técnica es una técnica de los tihuanacotas. Los tihuanacotas eran una cultura que habitó en lo que es el actual territorio de Bolivia y que en una época muy grande de sequía que tuvo el lago Titicaca tienen que abandonar y buscar una zona más propicia. Eso les lleva un par de años hasta que llegan a esta zona que es muy fértil, un valle, y aquí es donde se asientan. Entonces podemos decir más o menos que los tihuanacotas eran los abuelos de los incas. Como saben, recuerden mucho hacer turismo responsable, es algo muy importante. Esto es una construcción que tiene más de 500 años y hay algunas reglas básicas que hay que seguir. Por ejemplo, no se puede saltar. ¿Por qué? Porque el impacto va haciendo un efecto. Esto es visitado por 4.600 personas al día. Una ciudad que estaba preparada para 800 personas. Entonces imagínense el impacto de si 4.600 personas saltaran todos los días. No quedaría Machu Picchu para nada. Además del respeto, recuerden que esto es un santuario, entonces traten de mantener la misma compostura que mantendrían al entrar a una iglesia o a una mezquita o una sinagoga. Entonces, por favor, siempre háganse fotos, pero con respeto, y saltar está prohibido. Aquí César, nuestro guía de Viva Cusco, Perú, nos estaba comentando que la técnica de terrazas es una técnica que los incas perfeccionaron. Estas terrazas, que son terrazas de cultivo y de contención, no solo servía para cultivar vegetales, sino que también funcionaban como barreras contenedoras de derrumbes y de deslaves. Es muy probable que si estas terrazas no hubieran existido, hoy no tendríamos Machu Picchu, porque con el paso del tiempo se hubieran generado ciertos derrumbes que hubieran tirado toda esa zona de allá, que sería la zona ceremonial. Los incas fueron un imperio muy grande, muy vasto, pero su forma de conquistar no siempre fue la guerra. Generalmente lo que hacían tenían distintas etapas de diálogo con los distintos pueblos. Primero era invitarlos a unirse, después era como: oigan, si no se unen, les vamos a dar. Y por último, ya si los gobernantes de otros pueblos no querían, ahí llegaban a instancias bélicas. Pero tenían varias etapas previas a iniciar una instancia bélica. No eran como unos bárbaros que llegaban así a saquear Y en ese sentido eran más como Alejandro Magno. Y también, ¿por qué? Porque lo que hacían es, si te unes por las buenas a nuestro imperio, pues vamos a respetar a tus deidades y las vamos a sumar a nuestro templo del sol y tú las vas a poder seguir adorando. Ahora, si en cambio no querías, agárratela. Y recuerden, ya saben que Gaby y yo somos ñoños, pero que la parte más divertida y que te cuenta un poco la otra forma de venir, que es caminando, como lo hizo Luz, y distintas alternativas, precios, tiempos, etcétera, van a estar en el canal de Luz. Claro, en el mío van a encontrar más onda ruta, recomendaciones, por dónde se entra, qué se paga, todo ese show. No tan histórico. Yo no lo sé. Pero yo siempre aprendo con ellos. ¿Cuándo se fundó más o menos? ¿Cuándo empezó? Ay, no. Tengo miedo. ¿Quieres un imán? Sí, es de 1000. Bueno, sé que se construyó por casi 100 años. Se estuvo construyendo. Casi 100 años. Casi, 70 son casi 100. Se pobló por casi 100 años, se construyó por 70 años. Fue en 1000. Y 1000 y cacho. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Todo eso lo aprendo con Plan B Viajero y más. Siempre cuando nos imaginamos estas zonas arqueológicas no podemos visualizarlas como... Pensamos que estaban sin techo, ¿no? Pero claramente no, estaban techadas. Y aquí podemos ver la evidencia de cómo sostenían el techo a 2 aguas de paja y ahí se pueden ver las vigas que sostenían. Esta es una zona donde llueve mucho, entonces tenían que ser muy resistentes. Miren si lo han sido, que las vigas aún permanecen. Y algo que me parece muy loco, o muy lindo también, es ver la relación que tenían los incas, el pueblo quechua, con la tierra, con la Pachamama. Utilizaban el viento para refrigerar, utilizaban la tierra y las piedras madre que estaban en el lugar para construir, para hacer los cimientos. Y utilizaban el agua, los canales y todo lo que ya hemos visto en Ollantaytambo, y utilizaban obviamente el fuego para cocinar y vivir. Miren acá cómo aprovechaban una forma natural de la piedra y que hay debajo un canal que va de manera subterránea y conecta ahí. Aquí
estamos en lo que hubiese sido, lo que fue, una casa que tiene, como vemos, 3 ventanas abiertas, las demás tapadas, pero lo más chingón son las vistas que tienen. Imagínate, Sí. te levantas todos los días con tu matecito de coca, miras por ahí y dices, Está buenísimo. qué lindo. Y tienen esta forma característica inclinada de los incas. ¿Cómo saber si algo es inca o preinca? Eso nos va a dar la señal. Si está inclinado, si tiene esta inclinación la pared, es que es inca. ¿Y por qué lo hacían así? Para que sean construcciones que resistieran terremotos. Machu Picchu ha aguantado bastantes terremotos, entonces se nota que lo hicieron muy bien. A veces no podemos dimensionar el nivel de ingeniería, topografía, de entendimiento de los elementos que manejaban. Por eso muchas veces si vemos falsos documentales de canales famosos de televisión que dicen fueron los extraterrestres, es subestimar a la inteligencia de las culturas que nos habitaron antes de la llegada del hombre europeo. Por eso es que no podemos decir que los europeos nos enseñaron algo, acá ya lo sabían. Entonces, este templo en el solsticio de invierno cae un rayo de luz que toca la piedra exactamente ese día y nada más. Es el Ajá, único es- día en el año. No sé si alguien vio Avatar, la leyenda de Aang, cuando Aang llega al templo y el avatar Roku entra. Ajá, el sol. Imagínense que construyeron todo un templo para que funcionase una sola vez al año. Hay que poner esto en contexto. Esto estaba sucediendo en finales de la Edad Media en Europa, inicios del Renacentismo en la Edad Moderna, que poco tiempo después a Galileo lo encerraron. No, en esa época. A Galileo lo encierran por proponer la teoría geocéntrica. Cuando te das cuenta del entendimiento de los astros que manejaban en los pueblos prehispánicos en Latinoamérica, en este caso puntualmente los quechua, los incas, te das cuenta que los tipos tenían un entendimiento mucho más grande que el que posteriormente quedó tras el paso de la iglesia, que arrasó todo este conocimiento, que todavía estamos intentando encontrarlo, porque quedaron cosas del conocimiento, Sí. pero... es un Entonces poco- a eso vamos también cuando a veces nos enoja un poco de que sí, contra la institución sí tenemos nuestras quejas y nuestro enojo porque es parte de que nos arrebataron nuestra cultura, los conocimientos de los pueblos originarios. Entonces, bueno, por eso. ¿Qué le diríamos a ¿Qué le diríamos a Camo y Gaby del pasado? ¿Qué le diríamos? Que la neta estaban bien pendejos. Sí, sí, que no era caro 130 soles y que sí valía la pena, sí valía la pena. Claro, y además el ver el lugar, en dónde está, todo eso es demasiado, Más allá de demasiado que, lindo. o sea, también es con la intención y con el respeto que uno va a conocer lugares, creo que eso era lo que nos faltaba, como esa perspectiva. Quizás estuvo bien dejarlo para ahora. Quizás sí, porque en ese entonces no lo hubiésemos disfrutado, entonces me parece que ahora con la sabiduría de los años creo que lo estamos disfrutando mucho más. Luz, epifect total porque pensamos que íbamos a sellar el pasaporte Ahorita, aquí en Machu Picchu. saliendo de Machu Picchu y resulta que no, Es en el pueblo. que ya no se hace más aquí porque se juntaba mucha gente y era un problema, entonces ahora se hace en el pueblo, así que iremos al pueblo a sellar el pasaporte. Aún así sigue siendo un lindo detalle poder sellar tu Sí. pasaporte con el sello de Machu Picchu, ya que Perú, como país, ya no te sella el pasaporte cuando entras. Exacto, en el canal de Luz vamos a mostrar dónde se sella. Amigos, y esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para más. Videos. Y recuerden que si quieren... No sé qué tenía que decir. Ya saben la referencia de que las parejas Sí. terminan sus Son oraciones. palabras. Y bueno, recuerden que si quieren como más tips de cómo llegar, ya sea de la manera barata o de la manera más pipiris nice, chéquenlo en el canal de Luz. Y recuerden que todo este recorrido lo hicimos con Viva Cusco, Perú, y es altamente recomendable que lo hagan porque César es un genio, sabe un montón de la cultura quechua, así que van a aprender un chingo. Y pongan atención que los que respondan bien las preguntas se van a llevar imán. Sí, así que atención. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.